unos 200 a 300 metros de fila para testearse. Agustín, vamos a saludar al doctor Hugo Pixi. Quédate ahí, por favor, porque queremos preguntarle al doctor, está mirando estas imágenes, ¿qué opina en este momento con 200 muertos y más de 120.000 nuevos contagiados que ocurra esto allí en la costa atlántica? Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Bueno, o sea, yo recuerdo una conversación que tuvimos nosotros y no hace tanto, donde coincidimos e hicimos la predicción de lo que iba a suceder y está ocurriendo exactamente como lo conversamos. Exactamente, o sea, porque siempre para arriba y así todo estamos subiendo. En su momento había un 22% de camas ocupadas, ahora estamos al 40% a nivel nacional hacia arriba. Y la cantidad de muertos está subiendo y la cantidad de infectados está subiendo. Entonces, si nosotros estamos en esta situación con una climatología que es favorable, y vemos lo que está sucediendo en Europa, que hay países que tienen hasta 150.000 casos diarios, y sabiendo de que el preludio europeo es lo que va a venir a América, entonces estamos complicados. Si no cambiamos de actitud, este tipo de comportamiento no hace bien, Hugo. ¿Y esto requeriría algún tipo de medida restrictiva? Porque no pareciera haber espacio desde el punto de vista discursivo o gubernamental para la aplicación, pero ¿qué es lo que hay que hacer, doctor, si esto después va a replicar en mayores contagios y la curva no desciende? Bueno, hay dos ministros, no vale la pena nombrarlos, dos ministros provinciales que dijeron que cuando lleguen al 60% o sube el 60% de ocupación de cama va a haber medidas restrictivas. Ah, bueno, o sea, podemos dar un anticipo entonces. ¿Esto es nuevo? Esto es muy dinámico, ¿En qué ocupación de camas de terapia intensiva estamos, doctor? Sí, a nivel nacional casi en el 40%. Claro. Pero nunca olviden que empezamos con el 10, seguimos con el 12, después llegamos al 20. Pero también quiero decirles de que hay algunos distritos, por ejemplo Salta Capital, que tienen muchos internados, prácticamente en Capital salteña, tiene muchos internados en camas críticas. Y por ejemplo hay hospitales que se dedican exclusivamente a COVID, como el Rawson de Córdoba, que tienen 90% de ocupación. O sea, si bien es cierto que la oferta es mucho más grande porque están los hospitales universitarios y los otros hospitales provinciales, pero ese que es el líder en atención diríamos de COVID, el Rawson, está con el 90%. ¿Qué significa esto? Que la demanda sube, que las infecciones suben y atención, que la gente que está internada y la gente que está muriendo, Hugo, es gente no vacunada en un 70% hacia arriba y gente con una sola dosis en un 12% hacia arriba. O sea que es un grupo prácticamente del 80 al 90% que no cumplió con lo que tendría que haber cumplido. Tenemos varias... Y el otro grupo... Sí, doctor, sí. Termine, por favor. Y el otro grupo que muere es a lo mejor por una comorbilidad muy grave. O sea, claro, una persona con una diabetes muy avanzada, un tratamiento de cáncer muy avanzado, o a lo mejor un cardiópata muy avanzado, evidentemente el virus lo puede quebrar. Es más, les diría que Omicron, que todos decimos que es simple, porque es simple en una persona vacunada, Hugo, cuando el Omicron toma a una persona con una comorbilidad y sin vacunación... Doctor, quiero que escuchemos a Kreplak, y hay preguntas aquí para hacerle también, porque Kreplak habló de que no tiene sentido contar los casos diariamente. Lo escuchamos. De a poco, todavía no empezamos a bajar en cantidad de casos, pero que no falta mucho para que empiecen a descender los casos. Pero la verdad que también, por otro lado, no me resulta lo más importante. Me parece que en este contexto ya deja de tener tanta importancia hacer el diagnóstico de cada uno de los casos, sino que lo importante es poder encontrar casos graves a tiempo. Su opinión, doctor. ¿Es necesario contabilizar los casos con mayor espacio de tiempo o sigue siendo muy importante el informe diario, sobre todo por los muertos? Hugo, esto es tan dinámico que necesitamos tener un informe diario, conciso y responsable de todos los casos, porque en base a eso se hace el diagnóstico de situación. Y uno en base a eso puede evaluar y elaborar conductas. Si uno realmente no sabe qué es lo que está sucediendo, es muy complicado. Por eso yo creo que al ser tan dinámica esta situación hay que ir
constantemente diagnosticando, y uno tiene que ver qué es lo que hace, porque si de pronto se me llena un hospital, tengo que habilitar otro, y así sucesivamente, y en todos los distritos está sucediendo. Ahora estamos a la suba, se nos están ocupando las camas, y lo que nosotros pedimos es tan simple, lo mismo que pedimos al principio: por favor vacúnense, que hay vacunas, y por favor adhieran a los conceptos sanitarios. Hemos vuelto al principio, gente que sube a los ascensores sin barbijo. Claro. Eso es terrible, Hugo, eso es terrible. Tremendo, Está tremendo. sucediendo, lo estamos viendo, lo están cronicando. Entonces ya están relajándose en un lugar que es un habitáculo totalmente cerrado, que uno solo que entre ahí y que tosa o que respire, ya es suficiente para que los que van a subir o los que van a bajar estén todos contaminados. Por eso yo creo que hay que usar el barbijo, lavarse las manos, nada nuevo. Hay que volver a ser criteriosos, sobrios y moderados. Guadalupe. Doctor, con respecto justamente a lo que mencionaba el tema de la vacunación, que la gente debe vacunarse, CREPLAC también culpó a la Sociedad Argentina de Pediatría por el bajo nivel de vacunación en los niños. ¿Usted qué cree? ¿Que esto es culpa de los médicos, que son los mismos pediatras que aconsejan a los padres que no vacunen a sus hijos, o haría falta una campaña de concientización por parte del gobierno? Mire, la Sociedad Argentina de Pediatría en su momento, cuando ANMAT aprobó, ellos requirieron que por qué no los habían llamado, pero cuando los llamaron y estuvieron en la reunión, aceptaron, y la Sociedad Argentina de Pediatría es muy seria. Además, lo que se está ofreciendo como vacuna para niños es una vacuna Guadalupe. Quiero que, quizás a lo mejor vos sos muy jovencita, pero la vacuna antipoliomielítica de la década del 50, del año 53, ideada por John Axel, esa vacuna tiene la misma plataforma de la vacuna china. O sea, vacuna virus muerto o virus atenuado. Nunca dio inconvenientes. Esas son vacunas que no te dan efectos indeseables ni efectos secundarios. O sea que los padres tienen que estar totalmente confiados porque los protegen a los niños. Entonces tenemos la autoridad sanitaria que dijo sí. Tenemos a ANMAT, que nadie puede dudar de que tiene influencias políticas, es un lugar serio, es una asociación seria. Tenemos las universidades que dicen que sí, y la Sociedad Argentina de Pediatría que dicen sí. No hay lugar para duda, menos aún sabiendo de que hoy tenemos el Garrahan lleno, y tenemos el Santísima Trinidad de Córdoba lleno también. O sea, tenemos por lo menos salas con niños con COVID. Entonces, atención con esto. Y desde el punto de vista político, sabemos ahora que el presidente está recluido por este contacto estrecho, una moza de su cercanía contagiada. ¿Qué significa recluido, no aislado? ¿Nos puede explicar un poco cuáles deberían ser los pasos a seguir del presidente? Generalmente cuando uno está con una persona que sabemos fehacientemente que tiene el virus y ha estado cerca nuestro, lo que le llamamos, o sea, en contacto, el famoso contacto estrecho, que se ha acercado, que nos ha llevado algo, que ha vuelto, que ha arreglado algo que estaba cerca nuestro, que siempre estuvo alrededor nuestro, evidentemente hay que estar atento para ver cómo reacciona el organismo. En una de esas a lo mejor no tiene ningún tipo de problema, porque es un hombre que ha tenido tres dosis ya, y las 3 dosis de Sputnik. Quiero comentarles que hay un trabajo muy interesante de Sputnik que ha salido, que si quieren algún día lo podemos charlar, ni siquiera hecho por los rusos, es hecho por los italianos, donde habla de las bondades de la vacuna Sputnik, que superan muchos, especialmente por Omicron y por Delta. Y fundamentalmente quiero decirles que la OMS en este momento está seriamente ya pronta a aprobarla. Ya, ¿sí? ¿Cómo se demoró la aprobación de la Sputnik? Sí. O sea, mientras hablamos de Rusia, Bueno, un año ya, ¿no? Pero un año, claro. Sí, es cierto. Digo porque hay razones políticas, pero no lo quiero meter ahí. Sigamos con lo del presidente y hablemos también del caso Djokovic, que es interesante ambas situaciones, sobre todo la del presidente, que muchos se están ahora desayunando, como se dice, de la información que acaba de ocurrir, la reclusión, ¿no es cierto? Así lo utilizó la portavoz Gabriela Cerruti, no el aislamiento, sino la reclusión. ¿Cómo es eso entonces? Bueno, eso es para evitar de que él, en caso de ser también portador, pueda contaminar si va a Casa Rosada y demás. Claro. Entonces, si él está ahí 5 días y no tiene ningún tipo de síntomas o signos, evidentemente ha superado la prueba de lo que es la del contacto estrecho. O sea que yo creo que va a ser una cosa muy simple también. En cuanto a lo del tenista, yo creo que
para mí fue algo viento fresco que de pronto Australia no haya tenido influencias políticas de ningún tipo. O sea, si en un país que es serio y el país serio tiene determinadas normas para todos sus habitantes, ¿por qué yo no las voy a aplicar a un extranjero? ¿Por qué? Sí, claro. Entonces, no, esa es la polémica, ¿no? ¿no? Muchos dicen, bueno, pero la norma es anticonstitucional. Entonces, digamos, la polémica obviamente que está instalada, ¿no? A Guadalupe hubo una reunión muy interesante con miembros de camaristas federales de la Nación de acá en Córdoba. Uno de ellos, Díaz Vélez, que es un hombre muy coherente, de muchísima experiencia. Había una persona, un periodista, que le preguntaba, bueno, pero ¿y la libertad individual? Y él hizo una evaluación estupenda, que a mí me supera, lógicamente. Pero hizo una evaluación estupenda. Está íncita en la Constitución Nacional la libertad individual, de eso no hay ninguna duda. Y ahí frena y dice, siempre y cuando la libertad individual no melle, no altere, no contamine, no difumine una patología, entonces ahí cuando ya está en riesgo la parte colectiva, la individual deja de ser efectiva. Claro, está bien, está bien, está bien. Muy interesante, ¿no? Porque se habla del derecho a la salud y de nuevas medidas que van a ir marcando un camino. Usted celebra esto. Ahora, Djokovic se lo vio sin barbijo por allí y Diego Laje contaba que por otro lado invierte en una empresa, ahí se lo vio sin barbijo. En el avión en donde... ¿No? Sí, Hugo, te completo nada más tu informe, nada más. En el avión que está volviendo de Australia, un pasajero lo pescó y lo publicó en redes sociales, Djokovic, adentro del avión, sin el barbijo. ¿Doctor? No, yo de estos discos los estoy cansado. Nosotros estamos agotados, hemos tenido, Hugo, Guadalupe, hemos tenido renuncias de médicos porque están agobiados, porque ven tanta indiferencia de la gente, porque no ganan lo suficiente, porque tienen que estar aislados cuando vuelven a la casa. Entonces hay mucha gente que ha renunciado, se me ha muerto mucha gente, matrimonios de médicos se nos murieron, gente de personal de limpieza que está limpiando entre cama y cama entre los efluvios de la muerte, camilleros, enfermeros, enfermeras. Entonces que me aparezca un señor petulante con esa petulancia exacerbada como que son dueños del mundo. Mire, realmente espero que Francia, yo tengo formación francesa y los conozco muy bien, visito mucho, invitado a la Universidad de París, y les digo que los franceses no lo van a aceptar en Roland Garros. Correcto. Sí. Lo que pasa es que, claro, muchos lo toman como un reclamo legítimo del derecho justamente a la decisión de no vacunarse, ¿no? Que también es un derecho legítimo en todo caso. Siempre y cuando usted haga lo que tenga que hacer. Si usted vive en una isla, bueno. Es interesante, es una discusión abierta sobre el derecho, porque que va a seguir. Que es lo individual, pero si él quiere participar de algo colectivo, deberá tal vez cumplir con la normativa vigente. Doctor, hay un caso también que se conoció en las últimas horas de una cantante checa que se contagió, antivacunas, que se contagió en forma exprofeso, su marido y su hijo se habían contagiado durante las fiestas y ella, en vez de aislarse, quiso estar en contacto con ellos para poder contagiarse y de esta forma tener pase sanitario en Europa, que rige justamente, uno tiene que estar o vacunado o haber tenido coronavirus en los últimos 180 días. Como ella no se quería vacunar, optó por esta posibilidad y terminó muriendo. 57 años tenía. ¿Qué opina de estos casos? Bueno, esta muchacha de Praga, la audacia no tiene límites. Mire, yo les voy a contar algo que es un poco la historia de la medicina. Hace muchos años, cuando la toxoplasmosis todavía era para las mujeres muy, pero muy complicada, cuando gestaban y nacían niños totalmente dañados, ciegos, deformes y demás, hubo en Francia un movimiento donde decían, si las mujeres en la edad puber o en edad de procrear se contaminan, coman carne cruda, té con los gatos, que son los gatos, y así se contaminan y no van a tener ningún tipo de problema. Ese fue el criterio. Conclusiones, había chicas que perdían un ojo, había chicas que hacían meningoencefalitis toxoplasmósica. Esas pruebas no hay que hacer. Correcto. Mire, el mundo, yo por ejemplo los miro a ustedes dos, deben tener de 45 a 50 vacunas puestas. Es más, cuando su madre los estaba gestando, ustedes dos, Guadalupe y Hugo, su madre se ponía vacunas
para que ustedes en el útero estén protegidos. Después tuvimos un montón de vacunas triples, 45 a 50. ¿Ustedes han guardado muchos de las vacunas estas, los prospectos? ¿Tienen guardados en su cartera? No, para nada. Uno confía, pero son vacunas que han tenido años de experimentación, que no es el caso de estas vacunas, y eso es lo que, digamos, se critica, ¿no? Digamos, la persona que decide no vacunarse se ampara en eso, ¿no? En que son vacunas con una aprobación de emergencia. Mire, en medicina hay tres cosas: evidencia, experiencia y estadística. Y esta vacuna, creo que nunca la humanidad tuvo tanta vacunación y tantos millones y millones y millones. Claro. No hubo ningún tipo de problema. Y hay algunas que ya son aceptadas, como la norteamericana y demás. Todo viene, o sea, mientras tanto hemos salvado muchas vidas. Claro. Sí, por supuesto. También seguramente hay mucha fake y grupos muy tribales típicos de la época que afianzan su discurso y leen todo a propósito de lo que ellos quieren creer. Pero bueno, es un tema en el que necesitamos confiar en ustedes y por eso lo llamamos. Hugo, le agradecemos el contacto. El placer de siempre. Hasta pronto. Un abrazo afectuoso. Adiós. Bueno, vamos a hablar con Robertino Sánchez Flecha. Él está en Olivos. Allí está recluido.